Hola a todos. Hoy verán los 10 países más ricos del mundo del 2018, según el estudio del Fondo Monetario Internacional. Número 9. Kuwait. Tiene una economía rica y relativamente abierta, con reservas de petróleo de 104.000 millones de barriles, 8% de las reservas mundiales. El petróleo representa casi 50% del Producto Interno Bruto, 95% de las exportaciones y el 80% de los ingresos gubernamentales. El país experimentó un rápido crecimiento económico en los últimos años, pero la baja de los precios del petróleo impidió el 10º superávit consecutivo del presupuesto. Número 8. Emiratos Árabes Unidos. Los Emiratos Árabes Unidos tienen una economía abierta con elevado PIB per cápita y expresivos superávits comerciales. Esfuerzos bien sucedidos en el sentido de diversificar la economía redujeron la participación del petróleo y del gas natural en el Producto Interior Bruto a solo 25%. Desde el descubrimiento de petróleo en los Emiratos hace más de 30 años, el país ha pasado por una profunda transformación, de una región de principados pobres en medio del desierto para un país moderno con alto patrón de vida. El gasto del gobierno expandió la creación de empleos, y la expansión de la infraestructura aumentó la implicación económica del sector privado. El territorio de Emiratos es en su totalidad desértico. Por ello las actividades económicas tradicionales se limitan a la recogida de dátiles, la pesca y la cría de camellos. Las exportaciones petroleras descubrieron importantes reservas de petróleo y gas natural en Abu Dhabi y Dubái. Estos dos emiratos constituyen los pilares en los que se ha construido la economía del país, que vio aumentar su PIB hasta colocarlo al mismo nivel de los llamados países desarrollados. Los cuantiosos ingresos derivados del petróleo han contribuido a elevar el nivel de vida de la población y han dotado al país de infraestructuras de primer orden. Número 7. Noruega. Aunque sensible a los ciclos económicos mundiales, la economía de Noruega ha mostrado un sólido crecimiento desde el inicio de la era industrial. Uno de sus principales motores económicos ha sido tradicionalmente la exportación. El país es rico en recursos naturales, y entre sus principales actividades destacan la exploración y producción de petróleo y gas, la pesca y la construcción de presas para el aprovechamiento del potencial hidroeléctrico. De hecho, más del 10% de los puestos de trabajo dependen directamente del petróleo. El sector agrícola y la industria pesada han tendido a disminuir paulatinamente en favor del sector servicios y la industria petrolera. Su sector público es uno de los mayores del mundo en cuanto a su aportación al Producto Interior Bruto del país. Noruega tiene una elevada esperanza y nivel de vida y una seguridad social extensa. Posee una de las mayores cargas fiscales del mundo. La existencia de un vasto estado del bienestar y la modernidad de su industria se han podido financiar gracias a la explotación de petróleo en el Mar del Norte. Número 6. Brunei. Brunei está ubicado en la zona centro de la subregión sudeste asiático, en el norte de la isla de Borneo, limitando al norte con el Mar de la China Meridional y, hacia los demás puntos cardinales, con Malasia. La economía de Brunei es resultado de la regulación gubernamental, ayudas sociales, el espíritu emprendedor local y extranjero y las tradiciones de los pueblos. La producción de petróleo y gas natural constituyen cerca de la mitad de la riqueza nacional. La renta per cápita está muy por encima de la mayoría de las economías del tercer mundo. Los considerables ingresos de las inversiones ayudan a compensar la escasa producción local. El gobierno proporciona todos los servicios médicos y educación gratuita hasta el nivel universitario, y subvenciona el arroz y la vivienda. Los líderes de Brunei están preocupados que la rápida integración del país en la economía global debilite la cohesión social, aunque se convierta en uno de los países destacados por obtener la presidencia del Fórum 2000 de la APEC, Asociación para la Cooperación Económica del Asia-Pacífico. Los planes para el futuro son mejorar la cualificación de los trabajadores, reducir el desempleo, fortalecer los sectores financiero y turístico y en general disminuir la dependencia de la exportación de hidrocarburos. Número 5. Irlanda. La economía de Irlanda es pequeña, moderna y enfocada al comercio. A partir del año 1985 experimentó un crecimiento espectacular hasta la Gran Recesión de 2008, período durante el cual multiplicó su renta per cápita por más de 10, pasando de $6.018 a $61.313, lo que equivale a un crecimiento anual compuesto del 11,1%.
Gracias a ello, Irlanda pasó de ser un país pobre a tener una de las rentas por habitante más altas del mundo y la cuarta de Europa, solo por detrás de Luxemburgo, Noruega y Suiza. En 1988 Irlanda empezó a reducir el tipo del impuesto sobre sociedades, que en ese momento era del 50%, pasando al 40% en 1991, 20% en 2001 y 12,5% en 2003, cifra que se ha mantenido hasta la actualidad. Esto atrajo a numerosas multinacionales que establecieron su sede allí. Número 4. Singapur. Singapur tiene una economía de mercado muy desarrollada y exitosa. Su ambiente de negocios es libre, la corrupción es baja, los precios son estables y su renta per cápita es más alta que la de muchos de los países desarrollados. Su economía es muy dependiente de las exportaciones, particularmente de productos electrónicos de consumo, fármacos, y de un sector financiero en crecimiento. El crecimiento real del PIB alcanzó el 8,6% entre los años 2004 y 2007. En 2009 la economía disminuyó 1,0% como resultado de la crisis financiera mundial, pero volvió a crecer enseguida. 14,8% en 2010 y 4,9% en 2011, con el fortalecimiento de las exportaciones. Singapur es uno de los principales centros financieros del mundo y la sede del mercado asiático del dólar. Es uno de los centros comerciales más importantes del mundo, y por esa razón el grueso de sus exportaciones está constituido por reexportaciones. Número 3. Luxemburgo. Luxemburgo, país con una economía pequeña pero estable y con elevada renta per cápita, se beneficia de la falta de mecanismos de control internacional para promover y sustentar una economía basada en la evasión fiscal a gran escala, lo que permite a las multinacionales más importantes del mundo tener sus oficinas principales en este país. Esto le proporciona miles de millones de euros en impuestos cada año. Por otra parte, su proximidad con Francia, Bélgica y Alemania siempre ha facilitado un crecimiento económico sólido, baja inflación y reducido desempleo. Hoy, casi 60% de su mano de obra es extranjera. Su sector industrial, inicialmente dominado por el acero, es actualmente diversificado, e incluye productos químicos, caucho y otros. El sector financiero es responsable del 28% del Producto Interno Bruto, y más que compensó la caída de participación del acero en la economía. Su lugar específico atrae turismo y gana moneda. El país, así como otros de la Unión Europea, sufrió con la crisis que comenzó el 2008, pero el desempleo quedó abajo de la media de la Unión Europea. La economía se contrajo al 3,6% en 2009, pero se recuperó el 2010 y el 2011. Número 2. Macao. Se encuentra junto a la provincia de Cantón, a 70 kilómetros al suroeste de Hong Kong, en el lado meridional del delta del Río de las Perlas, y a 145 kilómetros de la ciudad de Cantón. Con una población estimada de alrededor de 647.700 habitantes, en una superficie de 28,2 kilómetros, es la región más densamente poblada del mundo. Las actividades económicas principales de Macao son el turismo, que creció mucho en cantidad, con la llegada de chinos después de 1999, y la explotación de casinos de juegos, fuente del 70% de los ingresos por impuestos. En oposición a Hong Kong, que es bastante industrializada y 50 veces mayor en extensión territorial, Macao tiene como destaque industrial solamente el sector textil. A pesar de haber sido alcanzada por la crisis asiática de 1998 y por la recesión mundial de 2001, su economía creció un 9,5% en 2002. Con el término del monopolio sobre los casinos, 3 grandes empresas obtuvieron licencia para explotar el juego, comprometiéndose a invertir más de $2.000 millones. Número 1. Qatar. La economía de Qatar ha prosperado en los últimos años con un crecimiento elevado continuo del PIB real. El crecimiento fue impulsado en gran medida por los sectores del petróleo y el gas natural. Sin embargo, el crecimiento de las manufacturas, de la construcción y de los sectores de servicios financieros han empujado el componente no petrolero a poco más de la mitad del PIB nominal. El petróleo y el gas siguen representando aproximadamente el 92% de los ingresos de exportación, y el 62% de los ingresos del gobierno. El petróleo y el gas han hecho de Qatar el país de más grande renta mundial per cápita y el país con el desempleo más bajo.
Las reservas de petróleo conocidas deben permitir la explotación continua en los niveles actuales durante unos 56 años.